Buenos días a todos. ¿Cómo están? Feliz congreso. Disculpen la demora, pero es como cuando entramos al salón. Tenemos la gracia de que este año han sido inscritas 800 personas al curso de rectores. Hemos batido nuestros propios récords y entrar al salón todos juntos cuando es también de manera virtual tiene su retraso. Una alegría encontrarnos nuevamente, aunque sea de este modo virtual, pero siempre con la cordialidad del encuentro y del compartir juntos la pasión por la educación. Quería que al comienzo del curso, como lo hacemos tradicionalmente en cada una de las provincias que hemos visitado con el curso de rectores, tener un momento de encuentro con María y recibirla en nuestro salón. Así que vamos a rezar a la Virgen, nosotros desde aquí, desde Buenos Aires, a la Virgen de Luján, pero también patrona de Argentina, y también en ella están las advocaciones de cada uno de los lugares de los que ustedes pertenecen. Cada uno tiene la suya y nos emocionamos frente al afecto que María genera en cada casa, en cada hogar, en cada ciudad, en cada provincia. Así que a ella le invocamos pidiendo la protección sobre nuestro curso con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Virgen, Madre, por estar con nosotros, por acompañarnos siempre en el camino de nuestra vida e ilumina el camino educativo de nuestro país. Me daban ganas de gritar: ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva María! Bueno, quiero saludarlos como lo hacemos tradicionalmente en los cursos presenciales, nombrando a cada uno de ustedes. Como decía recién, hay 800 inscriptos de todo el país. Saludo a los amigos de Jujuy, de Formosa, de Salta, de Chaco, de Misiones, a los amigos de Corrientes, a los amigos de mi querido Santiago del Estero, de Tucumán, de Catamarca, a los amigos de La Rioja, a los amigos de Córdoba y de Santa Fe, de Entre Ríos, de San Juan, de Mendoza, de San Luis, de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, a los amigos de La Pampa, de Neuquén, a los educadores de Río Negro, de Chubut, de Santa Cruz, y también a los de Tierra del Fuego. Un abrazo grande de corazón y desde aquí estamos con ustedes en la lucha cotidiana y estamos con ustedes para invocar la protección de Dios en nuestro camino educativo. Como ustedes saben, el tema central del curso de rectores es esta convocatoria que ha hecho el Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global, que no es una convocatoria solamente a la escuela católica. Por supuesto, si el Papa señala una puesta en camino para la educación en general, la escuela católica no puede estar al margen. Pero este camino educativo indica para nosotros una renovación maravillosa. Una renovación que nos ayuda a comprender la situación en que nos encontramos, pero también abrir caminos y horizontes a lo que se podría llamar en términos eclesiales a una conversión del corazón de la escuela católica. Una conversión a un cambio
un cambio real. Cuando hicimos el curso de rectores en Corrientes, yo les mostraba un quirófano de los años 50, 60 y mostraba uno actual. Y eran cambios siderales. Lo mismo un consultorio odontológico. En aquellos años y ahora los cambios son de otro mundo. Sin embargo, mostraba un aula de los años 50 y un aula de ahora y no veíamos demasiados cambios. Esto para denotar un poquito que el mundo cambia y la educación muchas veces sigue siendo lo mismo. Y no es bueno, porque no siempre somos adecuados a las necesidades reales en que las circunstancias golpean la puerta de nuestras escuelas. Vivimos en un mundo de profundos cambios. Y estos cambios afectan a los seres humanos, por supuesto. Y nosotros no somos ajenos. Y nuestros alumnos no son ajenos, nuestras familias no son ajenos. Pero si nosotros hacemos una actitud conservacionista de que acá siempre se hizo así, no parece que sea lo más adecuado. Los cambios no pueden ser solamente de cotillón, no pueden ser solo metodologías o solo tecnologías. Hoy los cambios son mucho más profundos. Voy a señalar solo algunos puntos que me han llamado poderosamente la atención, pero ustedes a lo largo del Congreso van a poder profundizar en todos estos temas con gente muy capacitada que hemos traído, a los cuales le agradecemos tanto la disponibilidad para ayudarnos en este camino que estamos haciendo. Quiero sobre todo señalar que en estos cambios profundos que sufre la humanidad, sobre todo aquí en Occidente, vivimos una sospecha sobre la consistencia última de la realidad. Es decir, la realidad, por un lado, no parece nuestra amiga o amiga de nuestra felicidad, de nuestro futuro, de nuestros planes. Y en definitiva, ¿tiene una consistencia en la cual podamos apoyarnos? También una sospecha sobre la positividad de la vida. ¿Por qué es positiva la vida? ¿Por qué vale la pena? Cuando esta sospecha mina, perfora, entra dentro del corazón de los jóvenes y del hombre, el hombre se vuelve vulnerable. Porque si nada tiene un porqué, si no hay a dónde ir, si no hay un horizonte, si no hay una consistencia, somos víctimas de cualquier tipo de fragilidad. Es la sociedad del nihilismo, es decir, el que nada tiene sentido. La pérdida de una vida que tiene trascendencia, que tiene sentido, que tiene porqué. Junto con esto, la educación siempre se ha valido de aquel famoso sostén que son los valores. Y los valores que nosotros hemos sostenido durante casi 2000 años en nuestra sociedad occidental, hoy lamentablemente, o gracias a Dios también, han tenido una crisis. ¿Cuánto hemos hablado de la crisis de los valores? Pero el origen de esta crisis es lo más interesante.
Porque los valores que sostienen la cultura de Occidente son valores que han nacido de una experiencia religiosa, de relación con Cristo. Cuando nace la época de la modernidad, se intenta, junto con las luchas entre religiones, entre católicos y protestantes, etc., se intenta construir una sociedad donde esté basada no en la religión, sino en determinados valores que han nacido de ella. Estos valores sobre los que se ha sostenido la cultura moderna se han separado del origen que les daba sustento. Se han sostenido a lo largo de los años. Pero hoy, esos valores, al perder la relación con el origen, se han vuelto tremendamente frágiles, de tal manera que lo que para muchos durante años era evidente, el valor de la vida, el respeto por la propiedad privada, el, el valor del otro, podemos hacer una larga lista, que hoy no son evidentes para todos. ¿Por qué me tiene que interesar el otro? ¿Por qué tengo que ser bueno con el otro? ¿Por qué tengo que defender la vida del otro si es una molestia? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué tengo que? Y dentro de esto entró en crisis todo aquello que para nosotros durante mucho tiempo era evidente que era así, pero hoy para todos no es así. Y por eso necesitamos encontrar nuevos puntos de coincidencia para saber a partir de dónde construimos un mundo más habitable, un mundo más humano, un mundo más amable para nuestros hijos, para las generaciones que nos suceden. La rivalidad, las peleas ideológicas, el intentar que el otro piense como yo sin darle el sustento que yo tengo, el tratar de imponer lo que a mí me parece lógico y bueno, el no tener la capacidad de ser feliz y de disfrutar y de contagiar lo que a mí me hace feliz y me hace disfrutar. Y por lo tanto tratar de que el otro adhiera algo de lo cual yo ni siquiera estoy del todo asimilándolo. Los fenómenos de las migraciones, que nosotros los tenemos muy cerca también, cuántas veces discriminamos, no aceptamos las culturas que vienen de otros países limítrofes cercanos y miramos con desprecio o enviamos a trabajar eh, a personas que tienen títulos universitarios y que han hecho su carrera en sus propios países en, en tareas que no son adecuadas a su profesión solo por el hecho de que es extranjero. Cuando entre los chicos mismos miran con determinada marginalidad a quien es diferente. La cultura de los medios que en lugar de sumar resta. Una economía deshumanizada donde el crecer económicamente muchas veces es a costas de la humanidad, del hombre. Hombres sin humanidad. Hombres con una humanidad fría.
dura, donde en casa los mayores son descartados, donde se ha perdido el sentido de pertenencia, donde por cualquier motivo vos dejás de ser parte, porque sos malo, porque sos feo, porque sos distinto, porque pensás diferente, porque te concebís distinto. Y entonces la familia ha dejado de ser el lugar donde tú eres parte mía y yo te quiero como sos. Un lugar donde es un reflejo de la relación familiar de Dios con el hombre, donde el hombre puede hacer mil macanas, pero siempre tiene un Padre misericordioso a quien puede volver. El lugar de esa experiencia es la familia, que hoy no se vive esa experiencia, sino que se vive la experiencia del abandono, de la soledad, del ya no sirvo más, donde la persona se la valora por la eficacia. Las luchas ideológicas, la violencia, la inseguridad, el acceso a la salud, especialmente de los que menos tienen, de los que menos pueden, donde el que no tiene una buena seguridad social, una buena obra asistencial, tiene que ser sujeto a largas colas en los hospitales a ver si le van a salvar la vida o lo van a abandonar. Podemos hacer una larga lista que ustedes los van a ir descubriendo a través de toda esta maravillosa exposición que van a hacer nuestros amigos en estos días. Yo me volveré a encontrar con ustedes el jueves, donde haremos un repaso de todo lo que hemos asimilado. Y ahora los quiero poner en contacto con el Monseñor Poli, el cardenal, que es el presidente de la Comisión de Educación del Episcopado y que ha sido recientemente nombrado y va a ser la conferencia inaugural de nuestro curso de rectores. Así que los dejo con él y estamos compartiendo este tiempo. Gracias a todos por su presencia. Bueno, les doy la bienvenida a todos los rectores, docentes, directivos de nuestras escuelas católicas en este nuevo curso de rectores que organiza el CONSUDEC. Voy a comenzar esta charla, en primer lugar, con un texto de la Escritura. Me parece que nos va a hacer bien escuchar la voz del Maestro. Se trata del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Jesús, después de elegir a los discípulos, ya ha pasado la prueba del desierto, y sus primeras actividades de Jesús en Nazaret es el encuentro con la multitud. Entonces dice el Evangelio de San Mateo: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos,
porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos escuchado lo que se llama la Carta Magna de los cristianos. El Papa dice que las bienaventuranzas y Mateo 25 son los dos ejes de la espiritualidad cristiana. Y todo esto ha comenzado con la docencia de Jesús. Viendo a la multitud, se puso a enseñarles. Entonces, con la actitud que nos enseña el Divino Maestro, vamos a comenzar esta charla, esta disertación, sobre lo que nos ocupa, el Pacto Educativo Global. En el mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo Global del 12 de septiembre del 2019, el Papa Francisco describe el contexto de su propuesta. Vivimos un cambio de época, una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado. Como ya lo advierte el instrumento de trabajo que preparó la congregación, la iniciativa del Papa no es una idea nueva ni repentina, sino la traducción concreta de una visión y de un pensamiento expresado con frecuencia en sus discursos. Es cierto, la educación y la transmisión de la fe ocupan un lugar de preeminencia en el magisterio del Papa Francisco. Por eso considero conveniente volver sobre los documentos que dieron origen a la propuesta que hoy nos ha convocado el Pacto Educativo Global. Pienso que conocer la temprana enseñanza acerca de la educación nos puede ayudar a comprender mejor el alcance de su intuición pastoral en el plano educativo, en la obra evangelizadora de la Iglesia. Ya en su primer año de servicio a la Cátedra de San Pedro, el tema apareció en el contexto de su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Fue en noviembre del 2013. Ahí recogía las conclusiones aprobadas por el sínodo convocado por Benedicto XVI en octubre del 2012, con el lema «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». El Papa, en la exhortación, decía: vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la obra de plantear las cuestiones morales. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Y para el Papa el camino a seguir
exponiendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. El pontífice sueña y nos invita a soñar juntos. Él nos dice: queremos más todavía. Nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar para todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo. Porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los más bienes que están destinados al uso común. El sínodo que trató sobre la familia en el mundo contemporáneo, realizado en 2 asambleas generales, 2014 y 2015, concluyó con la exhortación Amoris Laetitia, donde el Papa Francisco dedicó un capítulo a la educación de los hijos. En ese contexto decía: los padres sinodales quisieron enfatizar también que uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentran las familias de hoy es seguramente el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. En esa oportunidad el Santo Padre dirigió a las familias para advertir que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres, que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación accesible y de calidad que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa. Y en ese mismo párrafo de la exhortación advierte que se ha abierto una brecha entre la familia y la sociedad, entre familia y escuela. El pacto educativo hoy se ha roto y así la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. Como si hubiese dicho pocas cosas sobre la familia, considerada espacio primaria del proceso educativo, vuelve sobre esta temática en el capítulo 7 de Amoris Laetitia y anima a fortalecer la educación de los hijos en los valores éticos y morales, que los habiliten para la convivencia social y pública. Con ese propósito, señala que la educación entraña la tarea de promover libertades responsables, que opten en la encrucijada con sentido e inteligencia, personas que comprendan sin recortes que su vida y la de su comunidad está en sus manos y que esa libertad es un don inmenso. Igualmente descansa sobre la familia la tarea de una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. El Papa está convencido que esa enseñanza encuentra su mejor cátedra en la familia, porque es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar. Es una educación para saber habitar, más allá de los límites de la propia casa. Hoy, los niños, adolescentes y jóvenes tienen variedad de ámbitos en los que reciben enseñanzas.
movimientos, grupos de referencia, clubes y círculos de amigos, etc. Y muchas de ellas son buenas. Pero es en la familia donde los hábitos se alientan con insistencia. Son corregidos amorosamente por los padres. Y no pocos tienen la posibilidad de recibir el consejo y testimonio de vida de los abuelos. También la familia es escuela de compasión ante el sufrimiento del semejante. Y al respecto el Papa señala que una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana aridece el corazón y hace que los jóvenes estén anestesiados respecto al sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y vivir la experiencia del límite. Con oportunidad de haberse celebrado el Sínodo de los Jóvenes en 2018, Francisco compuso la exhortación Christus Vivit, Vive Cristo, escrita en un lenguaje coloquial y cercano. Son conmovedoras las palabras iniciales. Vive Cristo, esperanza nuestra. Y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Durante décadas, nuestras instituciones educativas llevaron un programa de pastoral que necesita una urgente autocrítica, señala el documento. Si vemos los resultados que deja la enseñanza religiosa y la catequesis en muchas de ellas, vemos que mantienen una pastoral concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. Además, hay algunos colegios católicos que parecen estar organizados solo para la preservación. Por el contrario, los que han optado por una pastoral educativa introducen un cambio que incluye a docentes, directivos, administrativos y alumnos como sujetos de la evangelización. Partiendo de la premisa de una iglesia que asume la tarea educativa como medio para evangelizar, pero sin excluir a nadie, el Papa tiene palabras de elogio para las instituciones educativas de la Iglesia que son un ámbito comunitario de acompañamiento que permite orientar a muchos jóvenes, sobre todo cuando tratan de acoger a todos, independientemente de sus opciones religiosas, proveniencia cultural y situación personal, familiar o social. De este modo, la Iglesia da una aportación fundamental a la educación integral de los jóvenes en las partes más diversas del mundo. Por el contrario, si se aplican criterios rígidos para el ingreso de estudiantes o para su permanencia en ellas, privarían a muchos jóvenes de un acompañamiento que les ayudaría a enriquecer su vida. Esto se logra cuando nuestros colegios y universidades asumen una actitud de salida misionera. En esto consiste un pacto educativo. Cuando reconocemos al otro, diferente de nosotros, no como una amenaza a nuestra identidad, sino a un compañero de viaje, dice el Papa. Él sueña con una escuela católica comprometida con la evangelización, llamada a renovarse, y para eso institutos y universidades tienen que pensarse en actitud de salida misionera. Sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes. Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores señalados
por la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, la alegría de la verdad, en vista a una renovación y relanzamiento de las escuelas y universidades en salida misionera, tales como la experiencia del querigma, el diálogo a todos los niveles, el fomento de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de crear redes y la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. También la capacidad de integrar los saberes de la cabeza, el corazón y las manos. Por otra parte, pensando en el mundo de los jóvenes y sus búsquedas auténticas, Francisco invita a no separar la formación espiritual de la formación cultural. La Iglesia, en su historia, siempre quiso desarrollar para los jóvenes espacios para la mejor cultura. No debe renunciar a hacerlo porque los jóvenes tienen derecho a ella. Y hoy en día, sobre todo, el derecho a la cultura significa proteger la sabiduría, es decir, un saber humano y que humaniza. Son palabras de Christus Vivit. En el mismo documento, el Papa sostiene que el estudio en los jóvenes tiene razón en sí mismo y no se lo debe reducir a un criterio funcional. Por eso, contra los que, desacreditando el sacrificio, inculcan la idea de que el estudio no es necesario, sino da inmediatamente algo concreto, o lo que escuchamos habitualmente, salida laboral, el Papa responde: no, el estudio sirve para hacerse preguntas, para pensar, para no ser anestesiados por la banalidad, para buscar sentido en la vida. Se debe reclamar el derecho a que no prevalezcan las muchas sirenas que hoy distraen de esta búsqueda. Y tratándose de sirenas que hoy atraen a los jóvenes, Francisco echa mano de sus conocimientos de las humanidades, en este caso espigando de la Odisea de Homero, toma dos ejemplos y los propone a los educadores. Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas que seducían a los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las orejas de sus compañeros de viaje con cera. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las sirenas, hizo otra cosa. Entonó una melodía más hermosa que encantó a las sirenas. Esta es su gran tarea. Los educadores deben responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir. Hay sirenas también que invitan sutilmente a los jóvenes a desarraigarse de sus raíces culturales y religiosas. Son las formas de un colonialismo cultural que propone mirar solo el futuro, sin tener en cuenta tradiciones, historia de los pueblos, riquezas sapienciales y saberes ancestrales, virtudes y valores transmitidos en familia. Por eso el Papa ve con claridad que un pacto educativo debe asumir el compromiso de la Iglesia para acompañarlos en este paso sin que pierdan los rasgos más valiosos de su identidad. Si la educación tiene entre sus objetivos la transmisión de la cultura e identidad de un pueblo, no puede dejar de denunciar una tendencia a homogeneizar a los jóvenes, a disolver las diferencias propias de su lugar de origen,
a convertirlos en seres manipulables, hechos en serie. Así se produce una destrucción cultural que es tan grave como la desaparición de las especies animales y vegetales. En el mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo del 12 de septiembre del 2019, Francisco invitó a posicionarnos ante el cambio de época que estamos viviendo. Ya lo anuncié al principio. Algunos lo llaman cambio epocal, para distinguirlo de una simple época de cambios. Para eso debemos restituir a la persona en el centro de los acontecimientos y a partir de una sana antropología encontrar otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso. Coherente con este principio, el magisterio social del Papa Francisco ha sacado a la luz los desafíos más sensibles a la Iglesia y a la comunidad humana. Así se hizo eco de temas como la familia, el cuidado de la creación y los pobres, los niños y los jóvenes, los refugiados, los inmigrantes, los ancianos descartados en sociedades insensibles. Son, entre otros, los rostros de una pobreza indigna que crece escandalosamente en muchas partes del mundo. Una herida de la humanidad que las estadísticas ponen cifras, a la vez que invisibiliza el sufrimiento de millones de personas. Muchas de estas causas son escuchadas y asumidas por el Papa en su magisterio, que por momentos alcanza una proyección insospechable, como la encíclica Laudato Si, cuyo pensamiento y orientaciones ocupa la agenda de foros internacionales, universidades y sigue despertando adhesiones en muchos ambientes intelectuales, pastorales, movimientos populares y académicos. Precisamente en la encíclica sobre la casa común, mayo del 2015, después de describir el estado del planeta azul a causa de 2 siglos de políticas devastadoras, cuyas consecuencias las padecen principalmente los pobres, Francisco, para iniciar una estrategia común de cambio, propone una nueva mirada contemplativa sobre el mundo y la necesaria relación de fraternidad, que con matices está presente en todas las culturas del mundo. Si nos acercamos a la naturaleza, dice Laudato Si, y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. A pesar de que el cuadro actual por momentos se presenta como irrefrenable, Francisco apuesta a la educación de las nuevas generaciones. Su prédica y denuncia profética logró que programas educativos para la alianza entre la humanidad y el ambiente se instalasen en muchos espacios curriculares en nuestras escuelas e institutos, para alentar y promover entre los niños, adolescentes y jóvenes una nueva sensibilidad ecológica integral. Ahora bien, si bien ha ampliado sus objetivos, sigue centrada en la información científica y en la concientización y prevención de riesgos ambientales, reduciendo la mirada integradora a la que nos lleva la encíclica. El Papa insiste en desarrollar armoniosamente una educación acompañada de una espiritualidad ecológica que debería disponernos a dar ese salto hacia el misterio
dice Laudato Si, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Desde Roma, el Papa celebra que en muchos pueblos hay movimientos culturales que promueven los jóvenes como reacción ante el pragmatismo utilitarista. La más de las veces lo hacen ascendiendo por el camino de la belleza, el arte, la música y sus canciones que inauguran una nueva relación estética entre la humanidad y la creación. Es una nueva mirada a la que adhieren millones de jóvenes en el mundo. En ese sentido escribe en Laudato Si: la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado. La encíclica Fratelli Tutti de octubre del 2020, en línea con los grandes documentos sociales de la Iglesia y marcado estilo sinodal, muestra su apertura ecuménica e interreligiosa cuando declara que si en la redacción de la Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb. Es mi árabe básico, ¿no? A la hora de su lectura, el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia común de febrero del 2019 deberá ser tenido en cuenta como fuente de inspiración próxima. Creo que a todos nos ha hecho bien aquella declaración conjunta que se nutre de las raíces abrahámicas y se proyecta como una luz de esperanza sobre la gran familia humana. Aquel documento firmado por el Papa y el gran imán decía: en nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. El mismo Papa reconoce que la encíclica recoge y desarrolla los grandes temas planteados en aquel documento que firmaron juntos. En la encíclica sobre la fraternidad universal podemos ver antecedentes de un pacto educativo integral y sin exclusión. Allí advierte el Papa: algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitan un Estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades.
Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. La educación es una cuestión de amor, ha repetido varias veces Francisco en varias intervenciones públicas. Y si ese amor se transforma en una opción preferencial por los últimos, podremos hacer nuestras sus causas y cooperar a su dignidad. Al respecto señala, solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. La educación está al servicio de ese camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. El pensamiento amplio de una ecología integral que pone en primer plano el dolor de los pobres como consecuencia inmediata de un destrato salvaje de la casa común y la aspiración de trazar puentes solidarios en una sociedad que se reconoce fraterna, sin lo cual no hay base sólida y auténtica para la amistad social, son categorías que echan luz para esperar un nuevo humanismo cristiano, que reavive la esperanza de un mundo más humano y con posibilidad para todos. Hacia el final de Fratelli Tutti, Francisco nos recuerda, para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. El 1 de enero de este año recibimos del Santo Padre el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. El lema propuesto es diálogo entre generaciones, educación y trabajo. Estos tres elementos son esenciales para la gestación de un pacto social, sin el cual todo proyecto de paz es insustancial. Es una variante entre los lemas que venimos escuchando desde hace muchos años, desde que lo inauguró Pablo VI. Si quieres la paz, busca la justicia. Ha comenzado con esos títulos cortos. Bueno, este título es un poco más extenso. Después de lamentar que el presupuesto para la instrucción y la educación ha disminuido significativamente en los últimos años, Francisco piensa en una paz posible si la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más consistente orientado a promover la cultura del cuidado. Esta cultura, frente a las fracturas de la sociedad y a la inercia de las instituciones, puede convertirse en el lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. Nos dijo en la Jornada de la Paz, un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Por consiguiente, es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad.
un pacto que promueva la educación a la ecología integral según un modelo cultural de paz, de desarrollo y de sostenibilidad, centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. La emergencia educativa en Argentina es una realidad y Buenos Aires no es una excepción. El número de pobres es alto y se distribuyen en grandes villas, asentamientos, conventillos y hacinados departamentos para los últimos inmigrantes. El cardenal Bergoglio, durante el tiempo que le tocó pastorear esta porción del pueblo de Dios, promocionó la creación de escuelas parroquiales con los 3 niveles de enseñanza en el interior de los barrios populares. Si bien la presencia cercana de escuelas de gestión pública realiza una ardua tarea con maestros entregados a su noble oficio, no obstante no llegan a cubrir la ingente demanda de niños, adolescentes y jóvenes. En las villas la deserción escolar es notablemente más alta de la que señalan las estadísticas para el resto del país. En ese medio tan vulnerable, los desafíos reclaman una cuota de creatividad educativa que va más allá de su específica misión. Con la premisa de aceptar la vida como viene, la escuela hace frente a situaciones límites que reclaman especial asistencia. Muy pocas casas ofrecen a los niños un ambiente apto para completar las tareas. Las adolescentes embarazadas que prematuramente abandonan la escuela, los jóvenes adictos, los trabajos informales que los sustraen de las clases a alumnos de cualquier edad, y aún ven posibilidades para aquellos jóvenes que están comprometidos con el narcomenudeo. A todos ellos, los sacerdotes, docentes y directivos de la escuela se organizan para salir a buscarlos, abrazarlos e invitarlos a que regresen al colegio. Es la fuerza de la esperanza cristiana que abre posibilidades donde otros ven fracasos. A casi 2 décadas de esta opción preferencial por la educación a los más postergados, 4 de las 6 grandes villas de la ciudad, con la asistencia y apoyo del Estado, sostienen con muchos frutos esta modalidad educativa, la que se está replicando en barriadas enormes del conurbano bonaerense. Está visto que cuando el Papa piensa y escribe sobre educación, su intención sobrevuela más allá de las fronteras de la educación católica y privada en general. Si bien es cierto que somos los primeros destinatarios de su magisterio y espera una recepción personal y comunitaria, el ideario de un pacto, una alianza, un gran y serio acuerdo sostenido en el tiempo por parte de las autoridades públicas para superar la emergencia educativa mundial es el camino que nos llevará a un renovado humanismo solidario que responda a las esperanzas del ser humano y al diseño de Dios. Esto es lo que les preparé para ustedes, queridos rectores y docentes que nos están escuchando de todo el país. Hemos querido también invocar a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Ella es madre de la evangelización. Y aquí tenemos una pequeña imagen de San José. Hemos tenido un año dedicado a él. Y sabemos que San José fue docente. Tuvo que enseñar a Jesús las cosas humanas. Lo inició en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones laborales. José fue docente de Jesús. Es cierto, tuvo un discípulo correcto, no tuvo que corregirlo nunca.
pero también como José tuvo que hacer las veces de padre, tuvo que enseñarle también a Jesús, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Que tengan unas lindas jornadas en este nuevo curso de rectores, y para todos ustedes les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen de Luján y San José los cuide, los proteja y los consuele. Buen curso para todos. Muchas gracias.